Seguimos en Todo se sabe, estamos con Ricardo León, editor del diario El Comercio, que logró entrevistar a la presidenta Dina Boluarte el día viernes. La entrevista salió publicada el día domingo y está además disponible en la versión digital también del diario El Comercio. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ante todo. buenas noches. Y además de la entrevista, que dice cosas muy interesantes, y tú destacas en tu cuenta de Twitter algunas ideas fundamentales, y que era lo que conversaba con el congresista Cueto. No sé si doble discurso de parte de la presidenta y también del premier, ¿no? Porque una cosa es lo que te dice en la entrevista y otra cosa es la que vuelve a salir el día de hoy respaldando y abrazando a las Fuerzas Armadas y a la policía. Sí, primero hay una paradoja, ¿no? La entrevista se publica el domingo y el lunes, o sea, hoy, han tenido que la presidenta ha participado en un ensayo multinacional, ha estado rodeada de los más altos mandos militares, por lo menos del Perú. Imagino que debe haber habido cierta incomodidad, ¿no? Fuentes mías militares en actividad y en el retiro refieren que efectivamente ha causado cierta desazón. No esperaban, nadie esperaba probablemente que la presidenta revelara su actual postura de una manera tan, vamos a llamarla así, cruda, ¿no? El primer ministro Otárola en febrero, yo lo entrevisté también en Palacio, y él dijo muy sucintamente y además muy sutilmente que, claro, algo como los ministros no estamos en la línea del frente, no tenemos capacidad de dirigir los operativos, lo cual está clarísimo. Y luego viene, si seguimos con esta línea de tiempo, la información que sacó el semanario Hildebrand en sus 13, de la respuesta que da el gobierno a la CIDH previa al informe, donde efectivamente empiezan a tercerizar la responsabilidad en los operativos. Y donde incluso reconocen que se cometieron excesos. Claro, claro. Y que están reorganizando la institución y los cambios que hicieron a la interna. Entonces, si por un lado dicen que se cometieron excesos y luego, unos días después, la presidenta sale a decir, yo soy jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando, pues la figura está bien clara, ¿no? Se están desmarcando, ¿no? Claro, es en tu interpretación, bueno, la mía y también la de mucha gente, es una lavada de manos. Sí, de hecho sí. Ahora, me sorprende porque la entrevista a Otárola la hice en febrero y hasta hace muy poco, cuando las protestas estaban todavía activas, las Fuerzas Armadas y la policía eran el único pie de apoyo que tenía el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Y cierto sector del Congreso. Pero por eso es que me llamó la atención la crudeza con la que lo dijo, ¿no? Y yo me referí a esto en Twitter y lo digo ahora otra vez. No es que surgió, no fue una idea, pienso yo, espontánea de la presidenta, ni algo que surgió, ni menos una malinterpretación, porque ella tenía en la mano unos datos sobre los decretos legislativos que refieren al uso de la fuerza para policías y militares, ¿no? Es decir, ella ya quería hablar de esto, ¿no? Lo iba a incluir en el guión en algún momento, ¿no? Pero ese guión ya se hace necesario más en términos políticos, más en términos penales en realidad. Es decir, hemos escuchado en esta entrevista, hemos visto en esta entrevista más la posición de lo que será en un momento la defensa legal tanto de la presidenta como la del premier Otárola, pese a las consecuencias políticas que eso le va a traer con cierto sector en el Congreso y dentro de las instituciones castrenses. Sí, claro. Y de hecho, no hay una gran contradicción, si te das cuenta. Yo le pregunté a la presidenta sobre la responsabilidad política, que es distinta a la responsabilidad penal. Así es. Y ella refiere que hizo cambios en los ministerios. Sí, de acuerdo. Pero, por ejemplo, el ministro del Interior, Vicente Romero, ha habido varios errores operativos grandes en algunos casos. La Universidad de San Marcos es uno. Y el ministro Romero está perfectamente bien instalado en su puesto. Y el ministro de Defensa, Otárola, ya cuando había habido algunas muertes en el sur de Perú, fue nombrado primer ministro. Entonces, no pareció haber, y no parece haberla ahora tampoco, una intención por modificar, por mejorar, por revertir esta situación. Y no solo eso, Ricardo, tú recordarás que justamente esta designación de Alberto Otárola como premier es lo que genera simplemente el corte de cualquier tipo de diálogo entre los sectores que protestaban con el gobierno, porque no querían conversar con ellos. Incluso en Puno castigaron a, si no me equivoco, un alcalde que se reunió con el premier Otárola. Y por esos días sale del gobierno Raúl Molina, que era asesor para el tema de conflictos, por un enfrentamiento con Otárola. Y, en fin, marcó una línea, ¿no?
Otárola es un político de mucha más trayectoria, él sabe manejar bien los tiempos de la política, la presidenta no tiene tanta experiencia, eso me quedó claro en la entrevista y quedaba claro en general a quien la vea, digamos. Pero la viste más empoderada, decías. Empoderada la vi más cómoda, la vi más segura en su cargo, ¿no? Normalmente yo no la he entrevistado antes, pero la he visto en conferencias de prensa, la he visto en actuaciones públicas y parecía una persona un poco más temerosa de su situación. De hecho, su situación peligraba. Ella estaba en la delgada línea roja o por una renuncia forzada, por un adelanto de elecciones o por una vacancia. Ahora la vi mucho más establecida en su rol, ¿no? Y creo que precisamente por eso es que ella se manda a decir cosas como la que dijo, que no fueron, como digo, un desliz, ¿no? En ningún momento fue, o sea, no es que se le chispoteó, eso lo dijo con total seguridad de lo que decía. Es ya una presidenta, es ya Dina Boluarte, una persona que proyecta, que nos quedamos acá hasta el 2026. Sí, le pregunté eso, pensaba que iba a ser ella, yo pensaba que iba a ser un poco más humilde. Ella es una persona autocrítica, o sea, por lo menos lo fue en su etapa anterior, previo a ser presidenta. Le pregunté, de hecho, apelando a su sentido autocrítico, cuál había sido el error del gobierno, de ella misma, de sus ministros, durante la época, los días de las protestas, y me dijo algo como, no sé, ¿no? Como que no lo tenía claro, ¿no? Y segundo, le pregunté, también apelando a esta figura de humildad que ella proyectaba antes, ¿hasta cuándo se pensaba quedar? Porque ella juramentó hasta el 2026, luego dijo que de repente no hasta el 2026, sino hasta antes. Luego hubo varios intentos del gobierno mismo por una iniciativa legal para un adelanto de elecciones, sí, claro. Pero ahora me dijo en un lenguaje críptico que se queda hasta el 2026, ¿no? Sí, claro. Es decir, ¿crees que ya el poder le gustó mucho? ¿Crees que ya se siente muy cómoda con el poder y este cambio de actitud? La circulina le ha sentado bien, aparentemente, ¿no? Porque sí, se siente muy cómoda, salvo eventualidades como la del ministro de Energía y Minas, por ejemplo, que me imagino que va a ser su segundo dolor de cabeza de la semana. Ella se le siente cómoda en el cargo, y esto no es en absoluto no la estoy alabando, ¿no? Se siente cómoda porque se siente que está bien segura y que ya no hay ruido alrededor. Porque, ¿no? A ver, Ricardo, 65 muertos. Exacto. 65 No, y un peruanos. informe de la CIDH que, pienso yo, sí marca un antes y un después de su gobierno, porque ella se va a ir, cuando se vaya, cuando termine su gobierno, ella se va a ir con una mochila bastante pesada. No reconocer un error ahí, tratar de disminuir con las respuestas que te daba durante la entrevista, es francamente increíble. Sí, o sea, yo creo que ella no ha medido la magnitud de lo que estaba diciendo y que de que no calculó la reacción que iba a haber. Hoy día todas las federaciones, agrupaciones de militares oficiales, militares en retiro, todas se han inmediatamente pronunciado en contra, bastante airados. El general en retiro César Astudillo, a quien conozco, respeto, pero además tiene mucha ascendencia sobre los militares, sobre los oficiales, él ha dicho directamente esto es una puñalada, ¿no? Así lo toman los militares en retiro. Los oficiales en actividad no lo van a poder decir nunca, por ahora, ¿no? Pero esa es la sensación que les ha quedado. ¿Pero crees que esto pueda terminar siendo un problema en términos operativos para la presidenta Boluarte? Solo recordando lo que fue el breve gobierno de Manuel Merino. Él no se queda porque los militares decidieron no hacerle caso en medio de las protestas. Sería aventurado decir que la próxima vez que haya protestas y el gobierno declare estado de emergencia, los militares no van a salir. Están obligados a cumplir un rol, ¿no? Y la línea más no se cumple. Creo que el efecto es más político, ¿no? Con las fuerzas de derecha, por ejemplo, también con las fuerzas de izquierda, también con los militares en actividad. Es decir, ha acabado una especie de zanja alrededor suyo con esta actitud, no con las declaraciones del comercio, en fin, ¿no? Tampoco voy a pensar que solamente se queda en eso, sino con su actitud. Ella acaba una zanja alrededor para aislarse cada vez más, ¿no? Hoy por hoy, para ir terminando, Ricardo, ¿cuán importante o cuán necesaria es la figura de Alberto Otárola para la presidenta Boluarte? Yo pienso que es trascendental, o sea, pienso que Otárola es el gran generador de esta nueva posición del gobierno, ¿no? Desde que él entró, lo hemos escuchado en sus presentaciones. El día de la conferencia de prensa, Otárola, que además estaba en una pantalla grande y él mismo proyectaba
metafóricamente una imagen más grande que la de la presidenta de los ministros. Su discurso fue mucho más al choque, ¿no? Él dijo, primero, no nos han acusado penalmente a ninguno. Segundo, es un informe técnico, es un informe de contexto. Es decir, minimizó lo más que pudo el informe. Y definitivamente es él el que dirige, el que coordina esta nueva actitud del gobierno, pienso yo. Y lo pusiste justo en tu cuenta de Twitter, la caricatura de Eduardo, ¿no? Sí, que sí. creo que grafica muy bien la situación. Puedo ser la presidenta de gobierno, los protocolos lo decide Otárola. Sí, Lo que pone Eduardo entendió perfectamente de qué se trata todo esto, finalmente, ¿no? O sea, sí, esa es la lectura, ¿no? Ella ha cambiado de actitud, pero quien está detrás y quien promueve esta nueva actitud, para mí, es Alberto Otárola. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias. Ricardo León, editor del Diario El Comercio, quien entrevistó el día viernes a la presidenta Dina Boluarte, entrevista que salió publicada el domingo, pero que está justamente en el diario El Comercio.